hablar en el capítulo 4. Estamos hablando de un sistema. ¿A qué se refiere con un sistema? Es obviamente un sistema de software. Estamos haciendo software para controlar a un agente. ¿Qué partes tiene ese sistema de software? La base de conocimiento, es decir, la colección de reglas, ya es una de ellas. Las metas es la otra. ¿Qué más tiene que tener? Y eso es lo que vamos a ver más adelante. Estamos leyendo el cuento de la Zorra del Cuervo y ya hemos llegado a plantear estas reglas que son el primer modelo de agente que aparece en el curso explícitamente, en el que se tiene una descripción de la meta de la zorra y las creencias que este animal tiene. Sigo leyendo para que ustedes vean la explicación que hace el profesor. Como pueden ver, la zorra no es solo una lógica, tiene reglas en la cabeza, sino también una física. En particular, la creencia acerca de su proximidad al queso cuando quiera que el cuervo cante combina una declaración simple sobre su ubicación con el conocimiento de las leyes de la gravedad. Esto que está acá abajo. Estas dos. Aquí hay una mezcla de conocimientos. Uno que tiene que ver con la física, un cuerpo cae y se acerca a mí si yo estoy en la parte de abajo, que no está ahí explícitamente, pero está implícito. Y también está una declaración de la psicología del cuervo. El cuervo es un animal que responde a las alabanzas. A las alabanzas, a los halagos, como quiera que uno lo diga internamente, no importa, siempre que el cuervo se la trague. ¿Okay? Es decir, fíjense que además de ser una psicólogo también, como vamos a ver más adelante, la zorra sabe modelar a los demás, sabe qué tiene que hacer para que otro haga algo, sabe manipular. Esto es una regla de manipulación. ¿La zorra es una manipuladora? Sí. De hecho, la palabra zorra suele ser asociada con eso, con zorro. Más la zorra que el zorro. Hay que preguntarse por qué. ¿Por qué el femenino es más usado que el masculino en ese caso? Ahí hay un prejuicio. Allí hay una prioridad que le dan al lenguaje machista. ¿Okay? Y fíjense cómo se nos ponen las cosas por ahí atrás. Pero bueno, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, que la zorra está razonando más o menos así. Y esta es la primera manera de explicar el razonamiento en forma no formal. La zorra sabe que si el cuervo canta tendrá que abrir su pico y entonces el queso caerá a tierra junto al árbol. La zorra también sabe que puesto que ella está junto al árbol, estará entonces cerca del queso. De esta forma la zorra sabe que estará cerca del queso si el cuervo canta. ¿Vieron que dice la zorra sabe? No es que sabe que se la van a comer, sino de saber, de sapiencia, de conocimiento. Las creencias de la zorra son su conocimiento. Y una de las cosas que enseñamos en el curso es que darle conocimiento a una gente es codificarle sus creencias. Que van a ser conocimiento si esas creencias modelan correctamente el mundo. Porque supongan que ese no es un cuervo reactivo. Este es un cuervo, como normalmente son los cuervos, sumamente astuto. Este me viene a halagar para que yo suelte el queso. ¿Qué va a hacer? El cuervo ni la ignora, como dicen por ahí ahora. ¿Se dan cuenta? En ese caso, la creencia de la zorra sobre el cuervo es equivocada. No se puede decir que es conocimiento porque no es cierto. Ese cuervo no se comporta así. El conocimiento es una creencia cierta. Una creencia que efectivamente predice lo que está allá afuera. Pero sigue siendo creencia. Y ojo, una de las gracias del asunto es que estemos preparados a decir, ¿será verdad lo que yo creo? ¿Será cierto? O es que he tenido suerte hasta ahora y nunca nadie o nada había desafiado de esta manera de ver el mundo. Ajá, como les dije hace un momento, la zorra sabe también, la zorra también es una psicóloga conductista. No solamente psicóloga, sino que tiene una especialización. Y ahora van a ver a qué me refiero. Como conductista está únicamente interesada en la conducta externa de entrada y salida del cuerpo y no en los mecanismos internos al cuerpo que podrían estar causando su conducta. El conductismo es una escuela de la psicología que prosperó a principios del siglo pasado y que tiene varios postulados que se han ido cambiando, como suele pasar en las escuelas
científicas, ¿no? Y una de las cosas que postulaba es que realmente acá adentro no hay nada importante. Nosotros somos un cúmulo de reflejos, de respuestas desarrolladas, bien preprogramadas cuando nacemos, innatas, o desarrolladas durante nuestra vida, de asociaciones entre entrada y salida. Me hacen esto y respondo de esta manera. Y claro, aprendemos diferente, unos aprenden a reaccionar de una manera, otros de otra, pero siguen siendo patrones de entrada-salida. Y realmente no hay nada muy complejo funcionando allá adentro. Eso creían los psicólogos conductistas a principios del siglo pasado, y hubo experimentos sistemáticos por describir la conducta de animales y de humanos de esa manera. Ya casi nadie defiende esa tesis extrema en psicología, es decir, modelando personas o incluso animales. Todos reconocen lo que ahora se conoce como ciencias cognitivas, que dentro de nuestras mentes hay una dinámica compleja que conecta la entrada con la salida, lo que vemos con lo que hacemos, pero que lo conecta de maneras muy diversas, y que incluso una misma persona puede alterar la manera en cómo conecta una entrada con una salida de un momento al otro en la misma circunstancia, porque cambió de prioridad, cambió de parecer o cambió de opinión, simplemente. Pero aun cuando la psicología conductista ya no es tan popular entre los psicólogos, es muy popular, ¿saben entre quiénes? Entre ustedes, entre los computistas. Todos acá programan orientación a objeto, ¿verdad? Un modelo orientado a objeto es básicamente un modelo conductista. Que ojo, ustedes tienen la ventaja que no tienen los psicólogos, de que ustedes sí ven la mente por dentro, el código que conecta la entrada con la salida. Entonces no pueden negar que allá adentro pasa algo, pero es solamente una conexión. Ten cuidado con eso, es lo que vamos a ver en otro momento. De hecho, aunque ella representa su propia creencia acerca del cuerpo en términos lógicos, sigo leyendo, no asume que el cuerpo usa lógica para representar sus creencias acerca del mundo. Por lo que concierne a la zorra, la conducta del cuerpo bien podría ser generada por medio de reglas de condición de acción sin forma lógica, o quizás podrían estar cableadas directamente en su cuerpo sin ni siquiera pasar por su cerebro. Justo como vimos con la creencia de la zorra acerca de su proximidad al queso si el cuervo cantaba, las creencias de la zorra acerca de la conducta del cuerpo bien podrían derivarse de otras creencias suyas, quizás a partir de unas creencias más generales acerca de cómo un agente atractivo e ingenuo responde a las alabanzas sin pensar en las posibles consecuencias de sus acciones. La zorra además está dotada con el ordinario sentido común. Sabe que un animal tendrá un objeto si está cerca del objeto y lo recoge, lo toma. Esa es una frase, una oración de sentido común, ¿será verdad? Yo tengo algo si estoy cerca y lo agarro. ¿Hay algo ahí que no sea razonable de decir? ¿Faltará algo a esa regla? ¿Le sobrará algo? Bueno, resulta que ese ejercicio que el profesor hace ver como muy simple no es tan simple, de describir las reglas de sentido común. Piénselo bien para que vean, sobre todo ese caso de la emergencia y de la respuesta a la emergencia. ¿Sabe la zorra que esta es una ley general que se aplica universalmente a cualquier animal y a cualquier objeto? Aunque pareciera no entender que la ley también se aplica a los robots, a menos que crea que los robots son una especie de animal. ¿Sabe también la zorra suficiente lógica como para instanciar la ley general y aplicarla al caso particular en el que la zorra es el animal y el queso es el objeto? Eso es algo que quiero que tengan presente. Esta es la regla, la que está refiriendo en este caso, que dice que es una regla de sentido común. Un animal tiene un objeto, si el animal está cerca del objeto, el animal toma el objeto. Lo que dice el profesor es que puede ser más general todavía. Cualquier cosa, cualquier agente tiene un objeto, si el agente está cerca del objeto, el animal toma el objeto. No tiene que ser un animal en particular. Pero no hace falta en este caso. O podría decir, bueno, lo voy a hacer que las cosas que no sean animales las hago animales listos. Cualquier cosa que se mueva es un animal, por ejemplo. Pero lo importante acá es que yo tengo que ser capaz de aparear esta conclusión con la meta, haciendo ver que yo soy un animal y que el queso es un objeto. Al hacer el apareo, yo transmito esa información a mi procedimiento.
Ya acá no va a ser el animal está cerca del objeto, sino yo está cerca del objeto, del queso. Y acá abajo otra vez yo toma el queso. Esa transmisión de información es crucial, si no, no estaría haciendo la cosa correcta. Ustedes están acostumbrados porque eso es lo que hacemos nosotros cuando pasamos información a los métodos, ¿no? Cuando hacemos una invocación, los parámetros pasan los datos al método y dentro del método yo uso parámetros como me dé la gana. Las variables las menciono y les estoy pasando la información. Bueno, es exactamente lo mismo que estamos haciendo acá. Y cuando hablo de instanciar, me refiero a que yo convierto esta expresión general en una expresión particular, esta que está acá, que se aparea con ella, tienen el mismo verbo. Y ojo, aquí hay que tener cuidado, fíjense que en español tenemos ese mismatch, ese desacuerdo entre las dos formas del mismo verbo, dependiendo de la conjugación. En inglés no hay mayor rollo, pero en español, aquí digo tiene, aquí digo tengo. Porque suena muy feo decir yo tiene, que es lo que tendría que estar haciendo cuando estoy razonando. ¿Sí? Yo tenía algo al respecto en la bitácora pasada, pero no sé si me van a mirar para verlo. Así es como que se ve. Para que está leyendo, la persona hacia adelante. Yo aquí había hecho un resumen también de la. Fíjense esa otra regla. Para construir una casa, coloque los cimientos, levante columnas, fabrique paredes y coloque el techo. Esa es mi regla para construir una casa. De un solo piso, claro. Como yo. Como dije, colocar placa para el siguiente piso. Este método perdón, se puede leer así declarativamente. Construye una casa, si coloca los cimientos, levanta la columna, fabrica las paredes y coloca el techo. Podría decir, usted construye una casa. Un poco más suave. Pero se dan cuenta, como la misma expresión computacional la puedo leer declarativamente, como una expresión de una creencia. Y la podría usar como yo quisiera. A eso nos referimos con que esa dualidad entre procedimental y declarativo es flexible. Los humanos lo usamos de esa manera flexible. Pero lo más importante acá es que si yo quiero construir la casa, construir mi casa, una casa ya no es cualquier casa, es mi casa. Y entonces aquí coloco los cimientos de mi casa, levanto las columnas de mi casa, fabrico las paredes de mi casa y coloco el techo de mi casa. Si coloco el techo de otra casa, no voy a terminar la mía. ¿Sí? O sea, yo paso información cuando hago el apareo. En Prolog le decimos unificación a ese apareo. Bien. Las creencias de la zorra como un programa lógico. Las creencias de la zorra no solo tienen una forma lógica, sino que tienen también la forma de un programa lógico. Como vimos antes, un programa lógico es una colección de implicaciones que tienen esa forma, conclusiones y condiciones. Más de una condición en general. Tanto la conclusión como las condiciones se escriben en forma declarativa. Las implicaciones se escriben hacia atrás, la conclusión primero, para indicar que se pueden usar para razonar hacia atrás de las conclusiones hacia las condiciones. Como consecuencia de razonar hacia atrás, cada implicación se comporta como un procedimiento reductor de metas. Para derivar la conclusión, esta conclusión deriva las condiciones, estas condiciones. Aún los hechos que registran observaciones tales como la creencia de que el cuerpo tiene queso pueden ser considerados como implicaciones, podría decir, que tienen una conclusión pero no tienen condiciones. Conclusión sin nada. Nada no debería ni escribirse, ¿no? Conclusión punto, como se escribe en Prolog. Estos hechos también se comportan como procedimientos. Para derivar la conclusión, no haga nada. Noten el no, esta es otra traducción. El no lo usamos para acomodar la oración en español, en el que usamos la doble negación en forma opuesta al sentido formal en lógica. En español digo yo no hago nada. Estrictamente hablando en lógica, yo tendría que decir hago nada, sin el no. ¿Qué estás haciendo? Nada. Y no redundar. Ese no es redundante en lógica.
Ni siquiera es redundante, no le cambia el sentido, ¿no? Porque no hacer nada es hacer algo. No lo he escuchado decir. Así que nuestro español difiere de la lógica. No está por el lenguaje después de todo. Por lo tanto, la creencia de la zorra puede ser usada como una colección de procedimientos. Aquí está la versión procedimental de las mismas reglas anteriores. ¿Y qué hago con ese procedimiento? Voy a poner más calma. Bueno, lo uso para pasar de la meta yo tengo el queso a estas dos acciones. Yo alabo al queso y yo tomo el queso. Esas dos acciones en negrita, en negro y separadas por el i en azul, son nada más y nada menos que un plan. Esto es un plan. Un plan para llegar a esta meta. ¿Qué es un plan? Una lista de acciones que debo ejecutar en cierto orden. Por simplicidad, acá no se menciona el orden. Tendría que mencionarse el orden explícitamente. Puedo agregarle un parámetro para llevar el orden, por ejemplo. Primero esto, después esto, después esto. Eso es lo que vamos a hacer más adelante, pero por simplicidad acá no se coloca el orden. Pero no piensen nunca que un plan va sin orden, no puede haber un plan. Un plan no es simplemente el montón de acciones, es en qué momento lo voy a realizar. Lo que se hace en lógica normalmente es que yo represento las reglas como un grafo. Todos han visto acá que es un grafo, seguramente. Un grafo es una colección de puntos conectados por conexiones, de alguna manera, un enlace entre ellas. Es quizá la estructura de datos más utilizada en computación. Y aquí ustedes pueden ver cómo yo la estoy utilizando. Exageramos el tamaño de los vértices de la pelota, pero ese es un grafo. Es una forma peculiar. Esta raya intermedia no es muy común en los gráficos que ustedes han dibujado. Se lo usa para poder leer como condición y condición 2, para hacer una intersección entre los dos, una conjunción. Si no aparece eso, es esta o esta. Simplemente la condición. Pero es una manera de representar la regla. Tenerla representada en memoria de esa manera. ¿Y para qué lo hago? Bueno, para razonar con ella. Yo puedo pasar, de tener el queso, yo lo reduzco a estoy cerca del queso y tomo el queso, y estar cerca del queso a su vez se reduce, el cuervo tiene queso, el cuervo canta, y el cuervo tiene queso se reduce a, no hay nada que reducir porque esta es una observación, la tengo del ambiente, el cuervo canta se reduce a yo al lado del cuervo, y estas dos, las hojas del árbol, son las acciones que tengo que realizar para alcanzar la meta. Y esta que está acá es una observación. Entonces, en las hojas del árbol están las observaciones y las acciones. ¿Se dan cuenta? Bueno, un sistema para el agente va a tener que de alguna manera implementar ese grafo, codificar ese grafo. Eso era autonomización. Entonces, ¿cómo se razona hacia atrás? Yo tengo la meta superior, yo tengo el queso, se aparea con la conclusión de la implicación general, un animal tiene un objeto. Razonando hacia atrás, de acá llego hasta acá, yo estoy cerca del queso, yo tomo el queso, fíjense que es lo que entiendo, reemplazando por los términos específicos yo y el queso, los más generales, el animal y el objeto, que respectivamente. En español tenemos algunos inconvenientes con el verbo que hay que resolver. La segunda de estas dos sujetas a una acción que no corresponde con la condición de ninguna implicación, solo puede ser resuelta si se ejecuta exitosamente. La primera submeta, por su parte, puede ser reducida a otra submeta con 3 pasos más de resolvimiento hacia atrás. El resultado final de esta cadena de resolvimiento hacia atrás es una prueba lógica de que la zorra tiene el queso si alaba el cuervo y toma el queso. La prueba tiene la misma estructura de árbol que el grafo de reducción que vimos antes. En lógica tradicional es más común mostrar las pruebas en la dirección hacia adelante. En este caso, la prueba tradicional sería algo como esto. Yo alabo al cuervo, por lo tanto el cuervo canta. El cuervo tiene queso, por lo tanto yo estoy cerca del cuervo. Yo tomo el queso, por lo tanto yo tengo el queso. Así como se suele razonar hacia adelante, con las mismas reglas. Pero así no es como está razonando la zorra, tenemos nosotros. Fin de la historia.
Para un fundamentalista de la lógica, este sería el fin del cuento. No hay diferencia entre el mundo de la zorra y sus creencias sobre ese mundo, y no hay diferencia entre el plan de la zorra para obtener el queso y el que ya lo hay y ya lo tenga. Es decir, todos los problemas se resuelven en la mente. Eso es lo que creen nuestros padres lógicos hasta hace como 50 años. Todo estaba aquí, en la cabeza. Y la cabeza era un reflejo del mundo. Y si la cabeza no es un buen reflejo del mundo, es una mala cabeza. Una buena cabeza, es decir, la cabeza de cualquier humano tendría que ser capaz de acomodar todo lo que hay afuera sin discusión. Si no lo ha hecho, porque no ha trabajado suficiente. Tiene que esforzarse más. Bueno, no. La visión que tenemos en el curso es diferente. Uno se puede equivocar. Uno podría estar creyendo algo que no es verdad. Y entonces, cuando trata de ejecutar la acción que le sugirieron esas creencias equivocadas, ¿qué va a pasar? La acción falla. Y la acción que se supone por mi creencia tendría que alcanzar la meta, no me permite hacerlo. No alcancé la meta. El sentido común nos dice que hay más en la vida que solo pensar, y quizá más en el pensar que la mera lógica. Además de pensar, una gente inteligente necesita observar los cambios en el mundo y quizás como respuesta actuar para cambiarlo. Y podría haber otras maneras de pensar, maneras que no usen la lógica e incluso quizás maneras que no usen ninguna representación mental del mundo. ¿Se puede pensar sin ninguna representación del mundo? Vamos a discutir un poco más en el próximo capítulo. Regresaremos a esta historia de la discusión de un tema en el siguiente capítulo, pero ¿cuál es la moraleja del cuento? De la zorra y el cuervo. ¿Saben qué es una moraleja? Sí. La moraleja es que, según la creencia que tenga la zorra, en este caso, él va a conseguir un objetivo. O sea, mediante si quiere decir la manera en que se le presenta, él dice, yo puedo conseguir algo dependiendo de lo que yo sé. O sea, tener... La moraleja es una enseñanza. ¿Qué es lo que nos enseña el cuento? Entonces, ¿alguna vez leyeron ese cuento? Que no hay que comer solo de alabanza. ¿Perdón? No hay que llenarse solo de alabanza. Que no hay que llenarse de alabanza. Yo creo que sería más bien como no ser tan crédulo, confiado. Eso se parece más a lo que va a decir más adelante, sí. Es decir, no seas impulsivo. Razonar antes de todo. Trata de pensar en lo que quiere la zorra al alabarte. Eso es básicamente. Es decir, la moraleja es una enseñanza para el cuervo. El que queda al final todo frustrado porque se quedó sin queso en el cuervo. ¿Qué aprendió? Que no tengo que ser tan crédulo. Como acaba de decir el libro. Se supone que la fábula de Esopo tiene un propósito. Es decir, el cuento tiene un propósito. Una lección que nos dice que no es bueno confiar en las palabras y en las acciones de otra gente sin antes tratar de entender sus metas e intenciones. O puesto más simple, que antes de hacer algo debes pensar acerca de sus posibles consecuencias. El cuervo en el cuento responde a las alabanzas de la zorra espontáneamente, sin pensar, se podría decir. Un cuervo más inteligente reflexionaría sobre las acciones que pretende antes de realizarlas, para establecer si acaso pudiera tener consecuencias no previstas o no deseables. Si tan solo el cuervo supiera lo que sabe la zorra, podría razonar como sigue. Este es un posible cuervo inteligente. Yo quiero cantar, pero si canto, la zorra se acercará a estar cerca del queso. Si la zorra está cerca del queso y no toma el queso, entonces la zorra tendrá el queso. Quizás la zorra quiere el queso y entonces lo tomaría. Pero si la zorra toma el queso, yo no tendré más el queso. Así que puesto que yo quiero el queso, yo no canto. Eso es un cuervo astuto. En este caso, más astuto que la zorra. Porque impide que ella obtenga su meta y se protege de las consecuencias. Entonces la moraleja es, quizás esa no se crédulo, pero es un poco, tú puedes creerle si ya pensaste en cuáles son sus posibles intenciones. Ahora, ¿qué tan difícil es saber la intención del otro? Es muy difícil, en general. Si es alguien con quien tú convives cotidianamente, que has aprendido, que has visto cómo es, que no suele decir mentiras, que normalmente habla con cierta
precisión sobre lo que realmente está pasando. Si alguien en el que se puede confiar, tú responderías espontáneamente, tú te relajas. Pero si alguien que te ha engañado varias veces, que te ha metido gato por liebre, o que te ha hecho creer algo equivocado, tú lo piensas dos veces. ¿Sí? Digo yo, esa es la regla general. Por eso, aquel que ha cultivado confianza es el más peligroso traidor. Porque tú vas a llegar confiadísimo a creer lo que te diga y vas a reaccionar sin pensar, confiando en eso. ¿Qué pasa con eso? Bueno, la primera respuesta es que uno no confía en nadie, no tiene problema. Pero si no confía en nadie, tiene una vida muy difícil. Vive lleno de tensiones, se comporta de la misma manera que espera que los demás se comporten, con lo cual nadie va a confiar en ti. Y entonces la vida se mete realmente en un colapso, una catástrofe. Entonces, cuidado con eso. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Bueno, crece, aprende a leer las personas. Eso es lo que se supone que uno hace cuando crece. Noten que esta línea de razonamiento que está hacia el cuerpo usa varias creencias que también tienen las otras, pero las usa hacia adelante. No va hacia atrás como en aquel caso. Meteremos ese uso dual de las creencias para razonar hacia adelante o hacia atrás dentro de 2 capítulos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, aquella imagen que comenzamos a dibujar de cómo es la relación entre la gente y su mundo, va ahora así. De las metas yo bajo a las acciones, razonando hacia atrás. Eso es lo que hemos hecho con nosotros. Lo que yo quiero que hagamos en los próximos 10 minutos es ver la otra visión. La otra visión es razonar hacia adelante. Yo voy a comenzar a leer, no voy a leer todo, el capítulo 3, en el que se nos presentan 2 nuevos agentes. Tenemos la zorra y el cuervo, y además el usuario del sistema de metro. 3 agentes hemos descrito, 2 o 1 explícitamente la zorra. Bueno, acá vienen 2 más. Y estos 2 más nos van a permitir ver ese otro lado de la gente, el reactivo, y la importancia que tiene que funcione reactivamente. El profesor comienza el libro apelando a la misma frase que había utilizado antes, el fundamentalismo lógico. Los fundamentalistas en lógica son esos que creen que no hay un mundo de afuera separado de la lógica. La lógica tiene que describir el mundo correctamente. La vida, que concibe la vida como puro pensamiento sin acción, le ha dado a la lógica una mala reputación. Además ha ocultado a su cercano familiar, la lógica tolerante, que reconoce que la lógica es solo una forma de pensar y que pensar no lo es todo. La antítesis del fundamentalismo lógico es el conductismo extremo. Sí, en los 2 extremos están. O sea, esto es como el comunismo y esto no sé qué es el capitalismo. No sé si. El cual niega cualquier forma de vida, por supuesto el capitalismo brutal, ¿no? El cual niega cualquier forma de vida mental y que por el contrario se ve la vida completamente en términos de conducta. O sea, uno es solamente pensar y otro es solamente acción. Solamente realidad brutal, salvaje. No, hay algo en el medio. Eso es lo que estamos postulando nosotros. El conductismo extremo a su vez puede ser fácilmente confundido con el modelo de pensar que constituyen las reglas de condición-acción. Y por eso no son suficientes. ¿De dónde viene el conductismo? Bueno, antes de mostrarles los 2 agentes que les acabo de prometer, déjenme presentarles a otro que también es un agente, pero es mucho más simple, el termostato. Imaginen que usted está analizando la conducta del termostato, que es ayuda. ¿Qué cosa tiene un termostato en alguna parte? Por supuesto, la mayor parte de esta enorme estructura es el motor del aire acondicionado, que, como ustedes saben, convierte la energía eléctrica en frío, enfría el aire. Tiene una bombona por acá donde tiene un aire comprimido que utiliza para generar el otro aire, ¿no? Pero por acá, en alguna de las partes del centro de control, hay un pequeño dispositivo electrónico que controla la temperatura y se comporta así. Si la temperatura actual es T grado y la temperatura deseada es T' y la actual es menor que la deseada menos 2 grados, entonces el termostato aumenta la temperatura para acercarla a la deseada. Si la temperatura actual es T grado y la temperatura deseada es T', y en este caso T, la actual, es mayor que la deseada más 2 grados, entonces el termostato reduce la temperatura para bajarla a la deseada. Esas 2 reglas describen la conducta del termostato. Y lo que está postulando, lo que propone el profesor, es que esa sea la descripción conductista de un dispositivo.
que se comporta muy inteligentemente. Yo no tengo que preocuparme porque está subiendo y bajando la temperatura, lo hace automáticamente. Pero seguramente usted no le atribuiría al termostato una mente que manipula tales descripciones para generar su conducta. Esa cosa razona. No creo que razone. Lo cierto es que actúa solo, actúa por su cuenta, hasta que se daña, claro. Es un pequeño paso en dirección a autonomía. Es autónomo para decidir fijar la temperatura. Claro, yo con el control de fijo aquí, yo quiero 20 grados. 16 grados, porque me gusta la temperatura frita en medio. Lo cual es un crimen aquí, ¿no? Porque además de que afuera tenemos 16 grados, poner el aire a 16 grados es una pérdida de energía. Pero bueno, tal como usted ve el termostato en este ejemplo, el conductista ve a los agentes en general. Solamente reglas de condición-acción. Esta es la condición, esta es la otra condición y esta es la acción. Por lo tanto, en el cuento de la zorra y el fuego, un conductista incapaz por principio de considerar el estado mental interno de la zorra explicaría su conducta de la misma forma en que la zorra explica la conducta del cuervo. Si la zorra ve que el cuervo tiene queso, entonces la zorra lava el cuervo. Si la zorra está cerca del queso, entonces la zorra toma el queso. Dos reglas diferentes que además se utilizan en forma diferente hacia adelante para generar la misma conducta. ¿Ven el dolor de cabeza? La misma conducta se puede explicar de distintas maneras. Lo que pasa es que tratan de explicar toda la conducta de la zorra con estas reglas y van a tener una colección enorme de reglas que seguramente van a ser insuficientes. Además, la descripción conductista de la zorra comienza y termina la conducta de la zorra observable desde afuera. El conductista justifica su rechazo a la atribución de cualquier actividad mental interna de la zorra en el hecho de que es imposible verificar tales atribuciones por el supuesto método científico de la observación y la experimentación. Yo no puedo abrirle la cabeza a la zorra y ver las intenciones allá dentro voladas. Por ahora. Quizás ni siquiera haga falta abrirle la cabeza. Podría poner unos electrodos y ver un monitor ahí. Cada vez que la tipa quiere el queso se prende un muñequito por acá o una zona se pone más roja. Eso cada vez se hace con mayor precisión, ¿no? O sea, que es posible que lleguemos a ver cuáles son las intenciones de los agentes humanos poniéndole un poco de electrodos en la cabeza. Algunos creen que ya es posible. Y por eso tienen toda esta prueba del polígrafo para saber si está diciendo mentiras o no. Que por supuesto hay unos expertos en burlarse de la cosa esa. Los humanos son muy flexibles. Y hay algunos que aprenden a simular que toda la característica, aunque estén mintiendo descaradamente. Cuidado con eso, pero bueno. De acuerdo con el conductista, la zorra es un agente puramente reactivo que simplemente responde a los cambios en el mundo a su alrededor. Si durante el proceso de reaccionar a esos cambios la zorra obtiene el queso, entonces el resultado es meramente un efecto indirecto emergente, nunca uno causado deliberadamente por la zorra gracias a su razonamiento activo y orientado a una meta. Disculpen ustedes. Miren el modelo de la regla del pasajero. Si un pasajero observa una emergencia en el metro, entonces el pasajero pulsa el botón de la señal de alarma. Esta es una descripción de la conducta del pasajero del metro, pero el uso de esta explicación no dice nada acerca de cómo genera el pasajero esa conducta. Por lo que concierne al conductista, pulsar el botón de la señal de alarma cuando hay una emergencia podría ser simplemente un instinto, cuyo propósito el pasajero ignora completamente. Ojo, esto es lo que quiere la gerencia del metro. Que tú no pienses tanto hasta que se convierte en una reacción natural, espontánea, automática, inmediata, para salvarte la vida. Noten incluso la palabra instinto. Un instinto es básicamente una de esas reglas de respuesta preprogramada en tu cuerpo. ¿Les han hecho alguna vez la prueba del martillo en el traquito? ¿Sí? Se sienta en la mesa del médico y le da un martillazo y mueve el pie. ¡Ay! Yo no estaba moviendo el pie, se mueve solo. Hay un reflejo grabado en la pierna. No es un instinto. Se supone que el instinto es una conducta un poco más compleja. Pero esos reflejos, eso muestra que el cuerpo tiene reflejos condicionados, previos a tu programación e independientes de lo que te haya enseñado en la vida. Por supuesto, te pueden, nunca muevas el pie, se siente con el pie rígido. Martillo no suelta, claro, pero ahí es otra cosa. Estás circuitando el reflejo. Pero tú todo relajado, te hacen eso y vas a reaccionar.
De hecho, ¿qué es lo que hace? Lo que te hace, ¿cuál es la primera, cuál es el recibimiento que le dan al recién nacido? Una palmada, una regada, ¿Para qué? para que llore. ¿Pero para qué? Que respire. Para que respire. El tipo nunca ha respirado en 9 meses. Entonces, claro, ¿cómo hago yo para motivarlo? Tengo un pequeño estímulo, ¿verdad? Que me acabó para que el muchachito empiece a usar eso que nunca había usado. O sea, el médico cuenta con ese reflejo. Si no respira, algo le pasó, empiezan a entubarlo y monitorearlo. No sé si lo han visto cómo se hace. O sea, no está ahí ligando, el niño llora. El conductismo es apoyado circunstancialmente por el darwinismo. ¿Saben qué es? ¿No? Pásense un rato en la Wikipedia, como siempre, averiguando qué es. Luego lo discutimos con calma la próxima vez. Puesto que este sostiene que los organismos evolucionaron a través de adaptaciones frente al ambiente en lugar de un proceso de automejora dirigido a metas. La verdad es que evoluciona por las dos cosas. El conductismo también comparte con la regla de condicionación de esa orientación a modelar la conducta como reacciones a cambios en el ambiente. Sin embargo, mientras el conductismo restringe ilustración a las descripciones de la conducta, las reglas de condicionación son usadas en los sistemas de producción para generar la conducta. O sea, lo que quiere hacer el psicólogo es describir la conducta. Lo que a mí me interesa es producirla, generarla, es decir, que el dispositivo se comporte de esa manera. Eso no es cierto que los conductistas solamente piensan en describirla. Casi todas las descripciones se utilizan después en marketing, por ejemplo, para predecir que cuando tú veas una muchacha muy bonita te va a provocar tomar una cerveza. Cuando tú veas a la diosa Canaria otra vez, te provoca la regional esa, la propaganda que estuvimos viendo antes. ¿Por qué? Porque viste el afiche como 200 veces. Dice, pero sí, yo lo vi. ¿Cómo haces tú para no verlo? Está en todas partes y cuando, claro, lo ponen en la nota al frente. Digo yo, estoy haciendo por supuesto un resumen, una caricatura de la idea, pero por ahí va. Entonces, ¿qué es un sistema de producción? Bueno, es justamente un sistema basado en reglas de producción para generar la conducta, para producir conducta en un dispositivo. Son pocos los psicólogos que hoy en día suscriben incluso las versiones moderadas del conductismo. Por el contrario, la mayoría se adhiere al punto de vista de las ciencias cognitivas, según el cual los agentes inteligentes realizan cierta forma de pensar que bien puede ser entendida como la aplicación de procedimientos computacionales a representaciones mentales del mundo. Paul Taggart, en este libro, declara que entre los varios modelos de pensar investigados en la ciencia cognitiva, los sistemas de producción son los que tienen más aplicaciones en psicología. Steven Pinker, Cómo trabaja la mente, se llama el libro, se consigue por aquí. También utiliza el sistema de producción como su principal ejemplo de un modelo computacional de la mente. Un sistema de producción es una colección de reglas de condición-acción, es decir, esa es una parte del sistema, imbuidas en el componente pensante del ciclo de observación, pensamiento, decisión, acción de un agente. Y esa es la otra parte del sistema. ¿Cuál es la otra parte? El componente pensante del ciclo de observación, pensamiento, decisión, acción de un agente. Y aquí viene la parte genérica de nuestro agente. Todo lo que hemos discutido hasta ahora en el curso es dónde están las creencias y cuáles son las intenciones y por qué tengo que tener esas cosas para modelar el agente. Ahora nos falta construir el agente. Para construir el agente yo necesito un programa principal. Necesito el gestor. Necesito el sistema operativo de mi agente. Un programa que controle los programas particulares que la gente usa en cada circunstancia. Eso es el ciclo. Eso es esto de acá. Los sistemas de producción incorporan las reglas de condición-acción en el ciclo de observación, pensamiento y decisión de un agente. Esto que está acá, que también es un programa. Esto es un programa. Se le llama locus de control, foco de control, programa principal, sistema operativo, lo que ustedes quieran, de la gente. Para ciclar, es decir, en un ciclo, observa el mundo, piensa, decida cuáles acciones va a realizar, actúe, por supuesto con las acciones que decidió, que escogió, y vuelve a empezar. Entonces, lo que hicimos, lo que les proponía el lunes pasado a los compañeros de ustedes, se los paso a ustedes también, es pensar
esto nos describe. Las personas siempre estamos ciclando en esa serie de actividades mentales. Observar, pensar, decidir, actuar. Observar, pensar, decidir, actuar. ¿Será que yo puedo hacer estas cosas en paralelo? ¿Puedo observar y actuar al mismo tiempo? ¿Puedo pensar y actuar al mismo tiempo? Tú dices que sí. Esto lo describe, ¿no? Te dio hambre. Vas al cafetín a comer y comes. Comer en el cafetín es consecuencia de que te dio hambre. Siempre pasa antes de que comas. La observación viene antes de la acción. Entonces es el principio de causalidad. Yo reacciono a esa causa. Es probable que haya muy poco de pan. O sea, yo no tenía hambre, pero pasé por el cafetín y olí la cocina. Me provocó comer antes de comer. Pero que tú digas que te provocó comer justo comiendo es un poco más raro. Es posible que la distancia entre uno y otro sea muy pequeña, como para que no me dé cuenta. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que pasa en todos los sistemas operativos que ustedes han probado. Los sistemas operativos modernos todos tienen multitarea incorporada. ¿Saben qué es la multitarea? El multitasking es un principio de hacer varias cosas al mismo tiempo. ¿Y cómo es posible que eso ocurra si la máquina tiene un solo procesador? No, bueno, es que la mía no tiene un solo procesador, la mía tiene un 2-core, 4 procesadores con no sé cuánta memoria. La memoria no importa, ¿cuántos procesadores tiene? Tiene 4. Sí, pero no son 4 procesadores independientes. Hay un cierto concierto entre ellos, hay una coordinación. Siempre. Funciona como un procesador integrado en algún momento. Es decir, es un solo procesador, a fin de cuentas. ¿Cómo es que puede hacer varias cosas? Ah, bueno, porque tiene el software interconstruido, tiene una estrategia para compartir el tiempo de ejecución. Se llama tiempo compartido, time sharing. Yo le doy de cada unidad de tiempo de ejecución del procesador, yo le doy un pedacito a cada tarea pendiente. Y como la unidad de tiempo de procesamiento es muy pequeña, en el orden de los milisegundos, le queda una en el orden de los 10.000 segundos, de la millonésima de segundo a cada tarea, toca una tajada muy chiquita, pero entonces yo no me doy cuenta que la acción que yo estoy realizando dejó de realizarse durante menos de un segundo y se sigue realizando en el siguiente. Yo tengo la ilusión de que mi procesador está dedicado a mí solamente, a esa ventana en particular. Es la ilusión de paralelismo, pero es una ilusión. Y ahí lo tenemos muy claro, ¿cierto? Todos sabemos muy bien que cuando hay un solo procesador y yo hago varias cosas al mismo tiempo es una ilusión. Muy efectiva la ilusión, ¿no? Yo efectivamente hundo el botón y puedo seguir, abro la otra ventana y me cambio entre esta otra. Pareciera que está funcionando en paralelo. Estoy corriendo un programa por detrás y sigue saliendo la cosa ahí en la traza que estoy haciendo el programa y sin embargo estoy chateando. ¿Pero por qué? Porque el computador comparte el tiempo entre todas sus tareas con esa habilidad, dándole un pedacito de tiempo a cada una y comenzando de nuevo. Es un ciclo. Ahí está el ciclo. Entonces, el truco es que yo le dé un pedacito de tiempo nomás a cada cosa de esta. ¿Cuánto le doy? Es donde viene la flexibilidad de los humanos. Bueno, a diferencia del computador, algunos lo pueden hacer, pero no hace falta una máquina inteligente para hacerlo, que pueden variar el peso. ¿Cuánto tiempo le dedico a cada tarea? Uno tiene más prioridad, le doy más tiempo. Uno tiene menos prioridad, le doy menos tiempo. Los humanos son muy flexibles. Cuando usted está relajado en su casa, así, con los audífonos puestos, que está seguro que no va a venir ningún vecino a casa, le en la puerta, usted tiene más tiempo para pensar. Le da más tiempo a pensar. Pero cuando usted sabe que hay un incendio allá afuera, usted se olvida de estar pensando, usted está actuando, observando y actuando. Y le pasa por encima de esto rápidamente. Y mejor vale que lo haga, porque si no se puede quemar. Nosotros variamos esa proporción de reactividad, proactividad. Tenemos la capacidad para alterar el peso que le damos a una cosa a la otra. Seguramente con algún límite. Es decir, si no pensamos nada, es capaz que lo que vamos a hacer es un desastre.
Pero tiene que haber algo de pensar, decidir. Y por supuesto depende de mi experiencia previa y de lo bien que yo haya organizado mi conocimiento para que conecte la condición o las observaciones con la acción correcta. Pero rápidamente. Eso sí, cuando yo estoy relajado, estoy jugando con los panes, yo puedo probar cosas nuevas. Y me atrevo a pensar otras posibilidades y hasta equivocarme, si no está grave. Bueno, eso es lo que está detrás de este modelo. Yo le he invitado a sus compañeros a que pensáramos en una circunstancia humana que no pueda ser descrita por este modelo, porque este es un modelo de un individuo. Cada persona se comporta así. Este no es un modelo colectivo, por ejemplo. ¿Cómo nos comportamos nosotros cuando estamos en masa, en montones? Mi impresión es que dejamos de usar esta parte y le damos más a esta. Esa es mi impresión. Pero no hay ninguna descripción formal al respecto. No, sí es cierto. Tú también tienes la impresión. Y si está estudiado, efectivamente dejan de pensar. Pero no todos somos así. Hay personas que se resisten al comportamiento masivo, por ejemplo, y se convierten en líderes. No me haga caso. Bueno, solamente para dejarlos con esto. Esto que está acá son 3 reglas de condición de acción. Alguien me ataca, respondo igual, es decir, devuelvo el ataque. Si alguien me ataca, consigo ayuda, y si alguien me ataca, trato de escapar. 3 reglas de producción que tienen distintas acciones asociadas. ¿Qué hago? En ese caso, tengo que resolver el conflicto. Por eso, el modelo anterior separa el pensar del decidir. Al pensar, activo las reglas, tengo estas acciones para ejecutar. Y hay una siguiente etapa, que es como un siguiente nivel de pensamiento también, pero en el que yo tengo que... y ahora tengo varias recomendaciones contradictorias. ¿Cuál hago? La que tenga mayor prioridad. ¿Cuál tiene mayor prioridad de estas 3? Estas 3 acciones, quiero decir. ¿Cuál tiene mayor prioridad? Si alguien me ataca, responde igual. Esa es la más importante. Escapar de Escapar. ¿No sería más saludable conseguir ayuda? pero si no la hay en el momento. Pero él no dice nada de que la haya. Entonces que todo depende de las variables. O sea, quien te ataca, si estás aún igual, tú puedes defenderte. Exacto. Sí, Claro, es pero que- no hay nada de eso escrito acá. Por eso, es que eso puede. Si no hay nadie, entonces yo puedo jugar con eso, ¿no? Yo puedo jugar con todas esas variables que se puedan presentar. Aunque si no tengo ninguna información, lo más lógico es tratar de escapar. Pero es que eso también es muy subjetivo, o sea, la gente puede actuar según como le parezca. Si a él le gusta responder igual porque es agresivo, supongo que su prioridad es responder, o sea, en vez de escapar es responder igual. Dijiste algo al comenzar. Subjetivo. Siempre. O sea, todo esto está dentro de la gente. Hace rato que estamos hablando de subjetividad. Por eso, o sea, Siempre. pero, o sea, no podemos decir cuál tiene más prioridad sin... O sea, para mí de repente Sí, alguien agregar otras prioridad que condiciones. otro. Por ejemplo, yo podría hacer esto más refinado. Si me ataca alguien que tiene más o menos el mismo tamaño que yo y está desarmado y se pasa de gorila y no me conoce, yo lo puedo poner en su sitio, yo solito. No tengo que salir corriendo ni pedir yo más a nadie. Pero si que me ataca un tipo, son varios tipos, más grandes que yo, estoy solo, corre, ¿no? Yo recuerdo una de las clases más simpáticas que yo he visto de artes marciales, me invitó un saborín inglés que nos decía: hoy les voy a dar a ustedes la clase fundamental para defenderse en caso de una pelea callejera. Se nos hizo, paró al más grande de nosotros al frente de él. ¿Qué pasa si él me ataca? Esto es lo que ustedes tienen que hacer. Salió corriendo. Se fue al salón, no volvió más. Eso es lo mejor que uno puede hacer. Para ganar una pelea, para no perder la pelea, lo mejor es no pelear. Bueno, ¿se dan cuenta? Eso puede ser una manera de estrategia fácil de esto, que llama prioridad. Escapar. Como dijiste tú. Sí, uno puede, porque no te cuenta que si te remoral no puede escapar. Te falta el elemento de juicio. ¿Dónde los coloco? Ustedes deben haberse dado cuenta que yo podría agregarle más condiciones.
si me atacan y es un tamaño, ahí es una manera de hacerlo. Y otra manera de hacerlo es que después que ya tengo las acciones, considero las otras condiciones a otro nivel. Las dos las vamos a explorar en el curso. Pero las dos siguen siendo subjetivas. O sea, de hace rato, todos estos son modelos psicológicos, son modelos de la mente. Siempre van a ser subjetivos. Lo único que podemos hacer es objetivarlos. Tú y yo estamos de acuerdo que es el mismo. Tú y yo estamos de acuerdo que el cuervo es un pendejo. Se va a engañar. Bueno, vamos a ver hasta aquí, señores, porque se me acabó el tiempo. Nos vemos la próxima semana. Por favor, lean las bitácoras.